Hola, mi nombre es Beatriz Cruz Jiménez, profesora de la asignatura de Sociedad, Economía y Política del México actual. Esta asignatura la vemos en quinto semestre. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de la preparatoria número 6 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Qué tema es el que estaríamos platicando el día de hoy? Teoría política. ¿Alguna vez te has preguntado si la política es trascendente y cuáles son los secretos que aguarda esta forma de estructuración de nuestra forma de organización? Lo vamos a dividir en 4 etapas que se basan básicamente en el desarrollo de la misma humanidad. Ese ser o ese ente que ha estado dotado de muchas vulneraciones, ¿cómo ha logrado esa cúspide en un reino animal en el que prácticamente su forma física y sus maneras de desarrollarse en este ambiente pues tenía todas las de perder? Eso fue una manera de desarrollar prácticamente la política. Tenemos como primer etapa la etapa clásica, que abarca del año 3500 a.C. hasta el siglo V. Después partiremos a la época medieval, que parte del siglo V hasta el descubrimiento de América, para llegar propiamente al siglo XV, en donde estaríamos desarrollando la época moderna hasta la Revolución Francesa. A partir de la Revolución Francesa hasta nuestros días, consideramos determinar una época denominada contemporánea. Iniciamos. La parte o la época clásica constituye a 3 personajes principales, los grandes clásicos como Sócrates, Aristóteles y Platón, en donde las ideas de la organización y esa forma de jerarquización del ser humano pues empezó a marcar prácticamente la filosofía política. ¿Qué era la política para los griegos y para los romanos? Era una forma de clasificar directamente el poder y que ese poder no estaba en todas las personas. Simplemente había personas clasificadas con las mejores dotes y el mejor reconocimiento, entre cuales podemos decir, por ejemplo, los romanos estaban constituidos a través de los patricios, que eran aquellas personas mayores que tenían como que la sabiduría para regir todas las conductas que se estaban desarrollando dentro de la civilización romana. Todas estas ideas partieron prácticamente del desarrollo de la cultura griega. La cultura griega fue la que puso todas las bases, los romanos la retomaron e hicieron algunas modificaciones y el día de hoy podemos hablar que los primeros personas influyentes filósofos es Sócrates, Aristóteles y Platón, un vínculo que se asociaba directamente con ellos. Pero ¿qué nos decía Sócrates sobre la política? Nos hablaba sobre la ética y la forma en cómo las conductas de las personas que van a gobernar tenía que ser la mejor, la más apta, que tenían que tener básicamente esa ética para su buena funcionalidad. Entonces decía que las personas que tenían que gobernar eran las mejores personas. Habla sobre el conocimiento de la clave de averiguar cómo llegar al conocimiento, donde aplica básicamente la mayéutica, y él hacía muchísimas preguntas para llegar al conocimiento. Es una base que después retoma Aristóteles y que también la vuelve a reproducir Platón. Por ejemplo, Aristóteles, la manera de justificar que el ser humano tenía una supremacía directamente en un mundo animal fue a través de la razón. Él decía que somos un sum politikon. ¿Qué quiere decir un sum politikon? Somos animales políticos. Necesitamos de la convivencia de otras personas que están igual que nosotros para poder sobrevivir. Esta manera nos ayuda a que las personas que tienen esas capacidades puedan llegar al poder y tomar las mejores decisiones, pero no podemos vivir como seres individuales porque prácticamente sería nuestra extinción. Estas ideas las retoma también Platón en su libro La Política, y él tenía otra concepción. Decía, sí es importante tener esa organización, pero aquí hay que buscar una finalidad. ¿Cuál era la finalidad que buscaba directamente Platón, retomada de las ideas de Aristóteles? Hay que buscar la felicidad. Algo un poco complejo. Saber qué es lo que le hace feliz a una persona y qué era lo que le hace feliz a otra persona, pues era muy complicado. Simplemente esa felicidad se traducía en el bien común. Las acciones que mejor beneficien a la mayoría serán las más indicadas. Por lo tanto, etimológicamente política viene de politikon, que es aquella forma de poder que se desarrolla dentro de las urbes o de las ciudades. También podemos decir que ese poder estaba básicamente destinado en la población y que esa forma de distribución de ese poder administraba todas las herramientas que eran necesarias para la administración pública. ¿Qué pasa en la época medieval?
La época medieval se considera como un periodo de obscuridad, aunque si encontramos alguna literatura que nos remonta directamente a esta época, nos dirá que hubo un florecimiento grandioso en cuestiones de cultura, como por ejemplo el arte gótico. Sin embargo, para las ideas políticas, sobresalen dos personas. Por una parte, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Ellos tenían todavía la idea muy asociada a la forma de conceptualizar el poder a través de la Iglesia, y que la divinidad de un ser supremo era el que dotaba de esas potestades a la humanidad para poder regir, pero tenía que ser de acuerdo al modelo de esa divinidad. Esa autoridad, ese poder que se dotaba, lo transmitía a Dios, y ese Dios era el que iba a seleccionar a las personas, y entonces conocemos como la monarquía absoluta. Eran elegidos directamente por Dios y eran los que no se podían contrariar sus decisiones porque eran divinas. Incluso consideraban que su sangre era divina. El poder lo transmitían al pueblo. Esa sabiduría con esas personas electas que eran la monarquía absoluta iba a ser para que gobernaran directamente al pueblo y tenían que someterse a todas sus decisiones. Tenían que actuar bajo el bien común. Esa era como que la idea central. Sin embargo, como las acciones las manifestaba un ser humano, pues se dieron cuenta que no era del todo correcta. La política para la época medieval se considera como una creación divina cedida a la humanidad. Son leyes eternas, son naturales, son divinas y son humanas. ¿Cuál era la postura de Hipona y de Aquino? San Agustín de Hipona tiene un libro denominado La ciudad de Dios y hablaba sobre el Estado, que está regido por los valores cristianos. Todo lo que rigiera el poder tenía que tener esos conceptos divinos. Si no los tenía, pues prácticamente todo tenía una nulidad. Lucha entre la teoría del reino de Dios y la teoría del reino de la humanidad. Es cuando ya se dieron cuenta que lo que mandaba la ley divina, no era prácticamente lo que se hacía en la vida real. Y Santo Tomás de Aquino tiene una percepción interesante, porque él decía, tanto la idea de Hipona decía que las personas tenemos que llegar al mundo para sufrir y que si no sufrimos no tenemos como que un destino después de nuestra muerte, tal vez un poco más fiable o un poco con mayor aspiraciones. Santo Tomás de Aquino tira esa teoría y dice que sí puedes ser feliz aquí en la tierra y también tienes una aspiración a ser feliz en otro mundo. Entonces esas ideas de conservaduría o de conservación de tu conducta pues amparaban mucho y hacían que las cosas funcionaran directamente en la organización del pueblo. Entonces Santo Tomás de Aquino hasta el día de hoy sigue siendo un gran referente, porque a pesar de que estaba involucrado directamente en la religión, decía que las personas podían disfrutar también de su vida terrenal y también de la divina. La época moderna, esta sí es una época totalmente interesante. Encontramos un gran cúmulo de pensadores. Aquí tenemos la idea de que empieza toda esta forma de desarrollo tecnológico con la máquina de vapor. Tenemos la forma de conceptualizar ideas, materializar esas ideas. Fue el esplendor máximo pues yo diría que de la historia, porque tenemos como base la enciclopedia. La enciclopedia era toda esa recapitulación de postulados científicos y tenemos a muchos representantes de ahí. Por ejemplo, Maquiavelo, Thomas Hobbes, John Locke, tenemos a Montesquieu, tenemos a Voltaire, tenemos a Rousseau. Cada uno de ellos retoma ideas de los clásicos, porque prácticamente fue después de la caída de Constantinopla, en donde se retoman todas estas ideas. Después de las cruzadas se van sobre todo a Italia a desarrollar estos postulados. ¿Qué era lo que nos decía Maquiavelo? Cada uno de estos autores tiene libros íconos. Maquiavelo fue El Príncipe, y en El Príncipe nos establece algunas ideas pues trascendentes. ¿Cuáles eran las características más importantes que tenían que tener los gobernadores? Él decía que hay que imponer miedo, pero que ese miedo debe de servir para que tengas el control y debes de saber disimular para que las personas no vean tus fracasos ni vean las cosas que tal vez puedan tener como alguna disociativa, que no tengas la potestad para seguir gobernando. Entonces Maquiavelo nos determina muchísimas características. Él tuvo una vida pues un poco amplia,
contrarrestado, después lo sacan del lugar en el que siempre había trabajado, pero sirvió y hasta el día de hoy sigue siendo como que un manual para saber más o menos las posturas. Obviamente las épocas ya no son compatibles, pero por lo menos nos rigió grandes conceptos que el día de hoy podemos retomar. ¿Cuáles eran los postulados de Thomas Hobbes? Thomas Hobbes nos determina que las personas somos malas por naturaleza, por lo tanto tenemos que ceder esa libertad tan amplia que tenemos para no caer en contrariedades, sobre todo porque cuando tenemos esa libertad, la mayoría de las personas podemos caer en querer lo mismo, y ese querer lo mismo nos habla sobre una brecha para seguir luchando. Y esa lucha pues es prácticamente un peligro. Entonces Thomas Hobbes nos habla sobre una bestia denominada Leviatán. El Leviatán pues prácticamente así se titula su libro y nos habla sobre ese monstruo que hay que crear. El Estado debe de ser una fortaleza que refuerce la estabilidad del pueblo. Por lo tanto, ahí ya vemos la trascendencia de la política. Por otra parte tenemos a John Locke. John Locke tiene un tratado, sobre todo son 3 ensayos que nos habla sobre la tolerancia. La tolerancia de saber conocer las diferencias de otras personas, y esas diferencias, en lugar de ser algo que contrarreste en el desarrollo de la propia sociedad, deberían de considerarse como unas fortalezas para mantener el equilibrio y tener a las personas más aptas. Dentro de esa tolerancia nos habla mucho de la época en el que John Locke estuvo viviendo, porque nos habla sobre los anglicanos y la burguesía, el nacimiento de la burguesía y el gran poderío de la burguesía que estaba consolidándose. No solamente eran las personas que tenían el poder porque así había sido la determinación de Dios, sino las personas que por sus propios esfuerzos, que a través de esas ideas en el que decían, aquí habla mucho sobre la cuestión de los protestantes, aunque él era puritano. Los protestantes, entre más trabajaban, mayor capital iban recabando, y entonces se dieron cuenta que las personas que tenían el poder también necesitaban de los recursos. Por lo tanto, tenían que, para cierta convivencia y para cierto interés, tenían que convivir, pues tal vez no queriendo, era una necesidad. También tenemos a Montesquieu, que es con el espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes nos habla sobre las formas de gobierno, nos habla cuál es el gobierno ideal, aquella forma en la que la estructuración del poder es la más benéfica. Aquí ya nos empiezan a dar algunas brechas de lo que podría considerar el día de hoy como la democracia, en el que el pueblo sí tiene alguna parte de participación, pero no todas las personas tienen esa capacidad. Tenían que ser las personas más aptas, las más estudiadas, porque las decisiones que ponían en juego la estabilidad de todas las personas, pues tenían que ser con decisiones inteligentes. Voltaire nos habla sobre la visión del Dios. Él creó el mundo, pero no se quedó para gobernar. Por lo tanto, rompe toda la tradición de, sobre todo la Edad Media, en donde decíamos que Dios era el que dotaba de las potestades al ser humano, cuando realmente decía que el ser humano tenía que valerse de las propias capacidades que Dios tal vez sí les había concedido, pero que Dios no iba a bajar para venir a gobernar, sino que las personas, a través de la razón, tenían que formar las ideas pues más sólidas y las que fueran más benéficas para la mayoría. Y John Rousseau, con su libro El contrato social, es donde ya nos empieza a establecer la división de poderes. El poder no podía estar solamente en una persona. Ese poder era tan amplio que si solo una persona tenía ese poder, iba a ser complicado dominarlo, y también se generaría una forma de poder absoluto, lo que ya venían tratando de erradicar desde las monarquías absolutas. Aquí con ello entra la división de los poderes, lo que el día de hoy conocemos como poder ejecutivo, legislativo y poder judicial. Y llegamos a la época contemporánea. A partir de la Revolución Francesa, con todos estos legados, la teoría o la forma de concebir a la política cambió totalmente. Desde el aspecto filosófico, en donde hablábamos del bien común, de la forma de la naturaleza del ser humano, la forma en el que, aún siendo tan vulnerables, teníamos una capacidad de raciocinio, y eso nos ponía en una jerarquía superior para proteger a las personas y prácticamente tener un beneficio personal, pues se empezó a ampliar, a generarse teorías políticas que se concentraban en postulados que nos servían como modelos, hasta conocer prácticamente lo que hoy sabemos que es la ciencia política.
Una ciencia política que está constituida de instituciones, sistemas y que va a depender de cada una de las características de los lugares a los que se genere esa política. Podemos tener el democrático, el autoritario, el dictatorial, entonces abarca prácticamente en esa parte. La época contemporánea es una de las épocas en las que mayores conflictos hemos tenido. Hemos pasado por 2 grandes revoluciones, que pues prácticamente es la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y todo eso fue pues prácticamente para fomentar postulados que el día de hoy nos sirven para fijar si la política realmente es necesaria, si realmente tenemos que hacer modificaciones, porque la mayoría de los conceptos que seguimos manejando pues son herencia directa de los romanos. Entonces tal vez deberíamos de hacer algunas modificaciones para consolidar lo que hoy conocemos como la teoría política. En términos generales es el tema de teoría política. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Tenemos un gran desarrollo de fuentes que nos puedan dar una idea de todo lo amplio que es este tema. Les agradezco mucho la atención. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.